estamos aquí en la Sociedad Cultural José Martí, conmemorando la jornada de la cultura cubana que tiene como centro el 20 de octubre. ¿Y por qué el 20 de octubre? Bueno, pues porque fue la fecha en 1868 en que se cantó por primera vez la Bayamesa de Pedro Figueredo Cisneros, que devino himno nacional de Cuba. Porque José Martí, cuando conoció esa Bayamesa, quedó impactado con ella. Y de tal manera quedó impactado que decidió, le encargó a un músico cubano hacer una transcripción a la partitura para publicarla en el periódico Patria, y la publicó en el periódico Patria y la difundió a través del periódico Patria, porque fue el himno que él escuchó que cantaban los revolucionarios cubanos en Tampa y en Cayo Hueso. Y no solamente, en Nueva York también y en otros lugares, pero sobre todo en estos dos lugares donde estaban, vamos a decir, las clases más proletarias, por decirlo de alguna manera, de los cubanos que radicaban en la emigración. Es decir, que fue una manera que tuvo Martí de enaltecer ese himno que lo concibió su autor como himno de combate, como himno de lucha, y que llegó a ser después el himno nacional de Cuba. Pero las otras bayamesas también, porque la de Céspedes, Fornari y Castillo, que fue la primera en 1851, estaba dedicada a una mujer bayamesa, pero estaba dedicada a una mujer del lugar donde nació después la revolución, de las personas que tuvieron que ver con el origen de esa revolución. En primer lugar, él, que fue el gran gestor, que fue el gran líder de ese alzamiento y de la configuración incluso del Ejército Libertador, del cual Céspedes fue su jefe principal, incluso llegó a ser presidente de la República en armas. No por gusto, las generaciones posteriores de cubanos le hemos llamado el padre de la patria, porque fue el primero que creó una república en armas. Y de la bayamesa, bueno, primero la bayamesa esta de Céspedes, Fornari y Castillo, después los revolucionarios en los campos de batalla la convirtieron con otra letra en también un himno de combate, con la música original de Céspedes y Castillo, pero con una letra que no era la de Fornari, era una letra de combate, era una letra de lucha. Y finalmente la de Cindo Garay, mujer bayamesa, que es como un culto, vamos a decir así, a ese glorioso pasado, a esa gloriosa ciudad, a ese glorioso pueblo, a la mujer bayamesa que fue capaz de incorporarse a aquella guerra, de quemar sus propiedades, de irse a la manigua con sus esposos y sus hijos a luchar por la independencia de Cuba. Entonces, imagínate tú, esas tres bayamesas adquieren un grado de simbolismo en nuestra cultura en primer lugar, pero en nuestra historia patria a la vez, que es extraordinario y que tiene mucho que ver las unas con las otras bayamesas, quiero decir, en cuanto a obras musicales, en cuanto a textos y en cuanto a reflejos de una conciencia de la cubanía y de la cubanidad que se expresa a través de lo bayamés, pero ahí lo bayamés es, te diría, la quinta esencia de lo cubano, tal como se entendió en aquel momento. Es decir, estamos hablando de cubanía, estamos hablando de patriotismo, estamos hablando de la lucha por la libertad, estamos hablando del que llegó a ser himno nacional de Cuba, del efecto que lograron esas tres bayamesas en las generaciones posteriores y siguen teniendo en nosotros, que esas tres bayamesas estaban también de alguna manera en el alma y en el pensamiento de los que junto con el comandante en jefe Fidel Castro iniciaron la revolución que finalmente nos liberó para siempre de cualquier yugo opresor. Muchísimas gracias.